¿Por qué a la gente le da miedo pensar? La filosofía, que es de alguna manera una de las corrientes que ha venido explicando o tratando de explicar la vida, a veces da miedo. Y lo que da miedo es cuestionarse lo establecido. Miren, existe el pensamiento, existe el diálogo, la palabra, y existe la voluntad y la acción. Entonces, en realidad, el objetivo de la filosofía, filosofar realmente, que no es nada más repetir cosas, no es memorizar citas de ciertos pensadores, sino el arte real de la filosofía tiene que ver con dudarlo todo. Tiene que ver con tratar de construir, de separar, de volver a desbaratar todo lo que en un momento ya existe. Es decir, desde los primeros filósofos empezaron a analizar cuáles eran los elementos que conformaban la vida, la tierra. Algunos decían que el fuego, que el elemento principal era el agua, la tierra, el aire, etc. Y conforme van avanzando todas las corrientes filosóficas, ¿sí? Desde el existencialismo, el romanticismo, los presocráticos, el humanismo en sí, que después empezó a permear incluso a esta tercera fuerza de la psicología. De lo que se trataba era de pensar. Y si tú empiezas a analizar en un eje conductor las diferentes corrientes de pensamiento, tienen que ver con esto. Una refuta a la anterior, ¿no? Quizás llega Nietzsche, por ejemplo, con el nihilismo, o llega el existencialismo con Jean-Paul Sartre, etc. Y empiezan a cuestionar lo anterior. Si antes decíamos, ¿no?, que todo era de una forma, pues ahora llega la nueva corriente psicológica y dice, no, ¿por qué tiene que ser así? Y todo se convierte realmente en una jaula. ¿A qué me refiero con una jaula? Que cuando nosotros nos quedamos nada más con un conocimiento, estamos dejando muchas cosas sobre la mesa. Cuando tú de repente piensas que estás viviendo en la verdad, que tienes certeza o un acercamiento a la verdad y puedes tú defender algo, en ese momento empiezas a denigrar, te empiezas a perder terreno, porque empiezas a dejar sobre la mesa muchas cosas que quizás por no volverte a cuestionar, compras. Y esa compra condiciona tu voluntad y tu pensamiento. Entonces tenemos que entender que así como hace 10 años no pensabas igual que hoy, o así como hace 20 años no sabías lo que sabes hoy, no podías tú poder refutar, llevar una discusión, generar una dialéctica con alguien, ¿sí?, defender un punto, no podías tú hacerlo de la misma manera que lo haces hoy. Porque hoy quizás tu conciencia se ha expandido, has tenido acceso a más información, y entonces esa diferencia de pensamiento, que a través de adquirir cada vez más sabiduría, te da la opción de poder entender qué está pasando en el mundo y tener un punto de vista diferente. Y ese punto de vista diferente, vamos a llamarle madurez, o más, eres más sabio que antes, ¿sí?, te hace que sea muy obvio el que tú tienes la razón hoy. Pero ¿quién te dice que no? Lo que estás defendiendo ahora, lo que hoy aseveras, lo que hoy estás asegurando, lo que hoy dices, esta es la verdad y así son las cosas, ¿quién te dice que no estás equivocado o equivocada otra vez? Porque quizás, así como antes, vas a cambiar de opinión dentro de 10 o 15 años. Conceptos como la felicidad, el amor, el odio, la tristeza, la venganza, la culpa, la gratitud, cualquier atributo o sentimiento o sensación,
que hoy tienes y le otorgas un significado, ¿sí?, es diferente al que te tenías hace 10 o 20 o 30 años. Y va a ser distinto, posiblemente, si te atreves, porque la filosofía es atreverse a dudar nuevamente de lo establecido. Por eso la filosofía, que es el arte de pensar, la gente no quiere que piense. Hay escuelas, hay instituciones, hay gobiernos enteros que han quitado las clases de filosofía porque no quieren que pienses, no quieren que cuestiones las cosas, ni tus creencias, ni tu existencia, ni la verdad. Y entonces te topas con personas fanáticas que al adquirir un conocimiento se han condicionado. ¿Por qué digo que se han condicionado? Porque de alguna manera ese conocimiento que llegó a ti te ofreció una respuesta, una solución, una recompensa, y te hizo sentir bien o te hizo resolver algo, deshizo algún nudo en tu cabeza en el que encontraste una salida, un sentido, un propósito, paz quizás, y eso te dijo, esto es la verdad. Y al tú comprar esa verdad, dejaste de cuestionarte si realmente eso es todo lo que hay. Y es bien curioso porque cuando analizas las culturas de personas como Galileo, que estuvo viajando a la India y regresa después, o a compartir varias cosas, o Carl Jung, que también con sus viajes a África o a la India abre su panorama y se da cuenta que existen más mundos, más patrones. Sí, un colectivo que está pensando, que está compartiendo muchas cosas desde la realidad del pensamiento, de la semántica, de la estructura del lenguaje, del verbo. Por eso dicen la palabra creadora, ¿sí? Dios hizo verbo, palabra. Porque a través de las palabras podemos describir el mundo, pero no todas las palabras pueden describir toda la realidad. ¿Cuántos colores de verde puedes observar en un parque, en un jardín? Tendrías que tener una descripción específica de cada verde para poder plasmar realmente desde tu conocimiento una descripción exacta de todo lo que estás presenciando. Nuestros filtros están limitados a través de nuestra percepción y nuestros sentidos, primeramente. Una vez que filtras la realidad con esos pensamientos a los cuales tú tienes acceso de acuerdo a tu percepción, viene una construcción mental a través de la palabra y del diálogo. Y ahí es donde tú tratas de decir, esto que estoy viendo, ¿cómo se llama? ¿Qué es? ¿Cómo lo describo? ¿Qué forma tiene? ¿Qué dimensión? ¿Qué peso? ¿Qué densidad? ¿Sí? ¿Qué textura? ¿Qué colorimetría? A medida que tú tengas mayor sabiduría en tu lenguaje, vas a poder ser más descriptivo en la realidad que estás tú percibiendo para poderla representar ante alguien. Y esto aplica no solo con lo que percibimos, también con lo que sentimos. ¿Cuántas veces no te has preguntado qué sientes? Y dices, no sé, es una sensación como tal. ¿Por qué? Porque te falta sabiduría, te faltan palabras para describir esa realidad. Y una vez que la compartes, ¿sí?, viene un entendido de comprar esa verdad. Y para ti es verdad. Tú crees que esa es la verdad. Pero la filosofía da miedo. Y este cuestionar, esta dialéctica o a veces incluso ejercicios mayéuticos para poder entender y cuestionar, ¿realmente estás seguro que esa es la realidad? ¿Estás seguro que tienes la razón? ¿Cuánta razón crees que tienes? ¿Sí? Y creemos que lo que nosotros expresamos es la verdad única. Y no nos damos cuenta que por miles de años, cientos de pensadores con un ingenio, con un intelecto sobresaliente, han analizado y han dedicado toda su vida a quizás a un solo concepto. Al concepto del vacío, el concepto de la muerte, el concepto de la vida, ¿no? Ya lo decía Spinoza, el famoso Dios de Spinoza, de que la vida es lo que hay y ese es el verdadero Dios, ¿no? Del shintoísmo, de los japoneses, que de repente tienen muchos dioses y que adoran la naturaleza y que se entrega a ellos como desde el agradecimiento y la conexión.
Entonces, si tú pones a un musulmán a platicar con un católico o un católico con un hindú, cada quien te va a hablar desde su verdad y la va a defender porque eso es lo que aprendió. Pero nunca se lo ha cuestionado porque no quiere generar ese ejercicio de pensamiento. Pensar da miedo, pensar es amenazante, porque cuando alguien compra algo, se convierte en un borrego, ¿sí? Entra en una especie de secta, aunque no parezcan sectas, son sectas fanáticas las que hacen que simplemente creas en algo, lo compres y vivas en esa verdad. Y entonces ese punto de vista que tú tienes es limitado. Y entonces tú dices, yo encontré mi verdad en este Dios, en este dogma. Y como te salvó, como te escuchó, como de alguna manera encontraste un sentido ahí, y está bien, qué bueno que lo encontraste. ¿Y puedes vivir ahí? Sí. ¿Y puedes acabar toda tu vida sobre esa realidad? Sin problema alguno. Puedes andar ese sendero y ser o sentir que es el correcto hasta tu muerte. Pero ¿y qué tal si estás equivocado? ¿Qué tal si la vida es mucho más cosas? Porque a lo mejor alguien dijo, yo encontré en el hinduismo la verdadera realidad, los verdaderos dioses, los verdaderos creadores. Y al momento que tú te conviertes en musulmán, en hinduista, en católico, como quieras, en cualquier religión viene de religiere, de unión. Cuando tú te unes a una especie de descripción de la realidad, de la palabra del origen, al unirte tú ahí, en ese momento te capsulas. Por eso hablo de jaulas, porque es una jaula en la que estás atrapado y crees que esa es tu única realidad. Y ahí dejas afuera toda la libertad de pensamiento, toda la sabiduría que existe. Pero como cualquier otro pensamiento es contrario a lo que tú crees, ¿sí? En ese momento se representa en tu mente, en tu ser, como una amenaza. Y como está amenazando tu mundo, ese mundo que le da sentido a tu vida, pues lo rechazas. Dices, eso no es correcto. Quiero que pienses en una persona de cualquier religión. Si tú a esta persona la sacas de ahí, ¿no? Que piense en cualquier cosa. Pueden ser desde teorías, pensamientos psicoemocionales, lo que sea, creencias, ¿no? Si esa persona tú la sacas de ahí y la pones en otro contexto, ¿cómo crees que puede explicar o cómo va a la labor de convencimiento que tiene que hacer para decirle que está mal, que está equivocado, que todo lo que ha creído toda su vida, a lo que le ha rezado, lo que ha convenido, los valores, las instituciones, las reglas en las que ha jugado durante toda su vida? Imagínate a los 70, 80 años hacerle ver cómo lo convences de que está equivocado, de que eso no era lo correcto, ¿sí? Es muy amenazador. Por eso cuestionar, filosofar, que realmente es el arte de dudar, de desbaratar ese conocimiento, es importante. Porque entonces niegas una verdad. Pero claro, te puede dar paz. Y te puede hacer una vida de conciencia fácil y ligera. Dices, ya para qué me preocupo, mejor creo en esto, ¿no? Y al tú creer en eso, es tan simple como decir, ya, no tengo que pensar. Ya me va a dar la solución, ¿no? Y ni siquiera voy más allá a investigar de dónde nacieron esas palabras, de dónde nació ese escrito, quién lo conformó, quién lo juntó, en qué idioma se tradujo antes de llegar a mí, ¿sí? ¿Realmente existe esto en otro lado del mundo? Porque tenemos la costumbre que lo lejano y lo contrario de inicio es lo que buscamos. Entonces, si un católico empieza, ¿sí?, en una vida católica, posiblemente va a hacer rebeldía ahí, se va a cuestionar un poquito y por llevar la contraria se va a ir y al rato va a decir que adora a los yogis y que se alinean sus chakras y que es la única verdad. Y luego ese va a decir, oye, no, pero la filosofía de los chinos
y los meridianos, y de dónde llegó eso, y por qué los chinos tienen esa salud y cómo trabajan en eso, y creemos que ellos son los que están mal, y entonces te cambias hacia el otro bando. Y ese otro bando se viene hacia este otro bando, ¿no? Anthony de Melo era un hindú que se crió ahí y se hizo jesuita, se hizo pastor, se hizo católico, ¿no? María Teresa de Calcuta se va a la India, Deepak Chopra se sale de la India, se va al occidente, es decir, personas que sí pueden tener una labor de voluntad y de acción con mucha sabiduría, siguen explorando en la vida y siguen compartiendo. Pero donde estamos equivocados es que nos dejamos de ver como seres humanos y creemos que somos nuestras creencias, nuestra ideología, y nos casamos con eso. Y entonces dices, no, eso es malo, no, esto es bueno. Y le damos una categoría y somos totalmente incongruentes. Porque si estamos hablando de que no hay una dualidad, ¿sí? De que hay leyes herméticas, como es arriba, como es abajo, ¿por qué separamos entonces? Si no hay dualidad, ¿por qué dices que eso es malo? Ahí te estás contradiciendo. ¿Sí? Si hubiera dualidad, entonces sí hay algo bueno, sí hay algo malo, sí hay arriba y abajo. Pero luego dices, no, tenemos que estar unidos, el amor nos une. ¿Cuántos tipos de amor conoces? Los griegos separaron el amor por muchos. Filia, ágape, storge, eros, muchos tipos de amor, porque habría que describir cada sentimiento en cada situación. Y hoy siempre dices, es un amor para todos. ¿Cuál amor? ¿De qué amor me estás hablando? ¿Qué es el amor realmente? El amor se puede vivir, el amor se puede sentir, hay un solo tipo de amor, ¿sí? ¿Y por qué si lo sentías y es pleno, por qué lo necesitas más allá de ti? ¿O cuánto necesitas recibir? Es decir, la filosofía, el arte de filosofía, el arte de pensar y de cuestionarte si realmente estás en la verdad o no, es lo que hace que el mundo, tu conciencia se expande y vayas ganando sabiduría. El problema es que en realidad pues no hay un fin, porque todo se va a ir cuestionando conforme va avanzando. No es lo mismo la vida hace 50 años que hace 100 años, que hace 200 años. Cómo se vivía antes, cómo se vive ahora. Lo que antes era bueno, higiénico, lo que antes era saludable. Antes la gente no se bañaba tan seguido, no tenía acceso a muchas cosas. Y hoy dices, esto no sirve, pero salvó mucha gente, la guerra, los contextos, cómo se vivía, los barcos, es decir, los transportes, la logística. Hay muchas cosas que la gente, por conciencia floja, así le llamo, ya no piensa y se convierte en borregos. Y lo peor, lo que yo creo que es lastimoso para todos, es que en vez de hacerle honor a este ser pensante, consciente, que es ese ser humano, simplemente aceptamos todos los condicionamientos, las lecciones y las creencias de lo que creemos que es real, sin investigar, sin generar cultura. Gracias.